Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate, think of the future that we could create, face the facts today, there's a better way. Buenas tardes, buenos días, depende del país donde nos estén mirando, estamos agradecidos que estén ahí. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar de qué vamos a hablar, cómo se llama, a qué se dedica, dónde está, así que le vamos a dar entonces, valientes mujeres, una bienvenida y la vamos a conocer. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde nos estén escuchando. Soy Fafa Portela y antes que nada, Analía, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conectar almas, porque de eso se trata el mundo, ¿no? El propósito del alma es venir a reunirnos, a reconectarnos. Entonces, la agradecida soy yo por esta invitación. No, te agradecemos nosotros también que hayas confiado en nuestra página. Contanos entonces, Fafa, ¿te gusta que te digan Fafa? Sí, en mi página figuro como Fafa Portela, súper informal, Bien. soy de Acuario y me rige esa informalidad porque creo que las cosas simples son mucho más profundas que cuando empezamos a dar las vueltas y le ponemos mucho título y mucha cosa No, y nos sí, nos creo también enredamos en todo eso, ¿no? Sí, yo creo en las cosas simples y creo que a mí me gusta también todo, yo soy muy práctica para muchas cosas, no me gusta perder el tiempo, me parece que perdemos tiempo y que tenemos que ser más prácticos para todo. Contanos, Sí. Fafa, ¿dónde estás? ¿Desde qué país nos estás hablando? Bueno, desde Argentina, Sudamérica, Buenos Aires, en San Isidro, y bueno, estamos atravesando en todo el hemisferio sur el invierno, así que bueno, que también tiene que ver eso, ¿no? El invierno es una etapa para, para encerrarnos, para hibernar, y creo que tiene mucho que ver con las terapias, esta de la que vamos a hablar, que básicamente va a ser terapia de vidas pasadas, y es entrar adentro de uno, empezar a bucear. Y el invierno nos da esa oportunidad, porque estamos más encerrados, hace frío, estamos adentro de casa, y también nos damos ese permiso de estar adentro nuestro, porque la casa que habitamos, no solamente la casa material, sino esa casa espiritual, de la que nunca deberíamos separarnos. Así que bueno, aquí estamos. Claro, vos sabés que te escuchaba y pensaba que el invierno generalmente a las personas, o por lo menos a mí, pero un gran número, nos da como esa sensación de hogar, esa sensación de que nos cobija, ¿no? Sí. El verano como que te da hasta cansancio, te da como una cosa de que si no haces cosas, si no salís, si no ves la luz, si no, es como que no estás haciendo nada. Y en realidad el verano en sí, por lo menos a mí, no es algo que me guste tanto, sobre todo donde estamos. Todos estamos ahora en pleno verano, en un desierto, ¿no? Porque este lugar donde estoy yo, que es San George, Utah, es desierto. Entonces imagínate lo que es el verano acá. Es extremo, entonces Tremendo, no se disfruta. extremo. Vamos a decir la verdad, Claro, no se disfruta para claro, nada. claro, claro. Tenemos lagos artificiales, no tenemos ni mar, ni, viste, y es una cosa muy pesada de sobrellevar. Afuera, ¿no? Exacto. Dentro de las casas, todo divino, todo el aire, todo lo que vos quieras, pero afuera es otro mundo. Hay que adaptarse, Claro, sí. y el invierno nos da, que si bien es bien frío y nieva de vez en cuando, nos da igual esa sensación de querer salir, ya, viste, y respirar, es como que respirar, no sé, ¿tiene algo que ver eso? ¿Qué tiene que, como estabas contando un poco? Bueno, yo creo que sí, no podemos separarnos de nada de lo que existe, no podemos separarnos del planeta, no podemos separarnos de las estaciones del año, no podemos separarnos de los animales, de las plantas. De hecho, respiramos
el oxígeno, todas las razas y todos los seres vivientes respiramos el mismo oxígeno. Con lo cual, cuando yo escucho o veo diferencias o esto sí y separaciones, digo, no somos conscientes de que estamos, quieras o no, todos unidos por el mismo oxígeno que respiramos. Y eso es un regalo de un Padre, Dios creador, más allá de cualquier religión y cualquier creencia. Hay algo superior a nosotros y no verlo, bueno, es un poquito del juego del ego, ¿no? De decir, no, yo puedo, ese ego que lo necesitamos porque es la mente, pero que a veces nos lleva a unos submundos tan difíciles de poder volver que es lo que retrasa nuestro avance y nuestro bienestar. Esos pensamientos, esas creencias que nos han dicho que como venimos de una familia donde había determinadas tradiciones, bueno, las tomamos, las absorbemos y luego las accionamos, pero nunca nos detuvimos a pensar si eso es así. Entonces, empezar a tomar contacto con la naturaleza nos da esa oportunidad de darnos cuenta que no todo es como nos dijeron. Entonces, la vida de las flores, de las plantas cuando florecen, nos da esa mirada. ¿Cómo puede ser que una flor, por ejemplo, las plantas, bueno, acá le llamamos suculentas, ¿no? Que en los desiertos hay bastantes, que son los cardos, esas que mantienen el agua interior, ¿no es cierto? Y cuando rompes una hoja, una partecita de esa planta, la pones en otro lado y se autorregenera y en otro sector comienza a crecer. Entonces, si una planta, una hoja puede autorregenerarse, saber cuál es el ambiente de la temporada que está viviendo para que caigan las flores, para que caigan las hojas, para florecer, ¿cómo lo vamos a desperdiciar nosotros los humanos con la mente que se supone que todo lo puede? Pero la mente mira muy sectorizado y dejamos de ver la naturaleza. Cuando empezamos a conectar con la naturaleza, ahí nos empezamos a dar cuenta que hay algo superior a nosotros y que cuanto antes conectemos, mejor vamos a estar. Sí, es interesante esto de estar conectados, como vos decías, conectados a todo lo que nos rodea. Cuando yo escucho a las personas que dicen, no, yo no escucho, por ejemplo, no escucho noticias, no quiero saber lo que pasa afuera, no me interesa, viste, una negación hasta saber qué le está pasando al del frente y demás, que no es que tengo que saber qué le pasa al frente, pero yo tengo que saber lo que me rodea, tengo que conocer lo que me rodea, tengo que palpar un poco todo lo que pasa a mi alrededor, porque no estoy solo, ¿no? Por supuesto. Entonces no puedo negar eso. No solamente es innegable, sino, aunque no lo vea, no lo escuche, quiera encerrarme en mi casa, la energía trasciende y todo lo que está vibrando a nuestro alrededor nos llega. Entonces, eso es un juego de la mente, creer que porque no lo veo, no está, o porque pasó hace mucho tiempo, ya pasó y no me afecta. Exacto. Y bueno, un poquito de eso se trata la terapia de regresión a vidas pasadas. A ver, contanos un poco de eso, porque yo creo que para mucha gente va a ser como, viste, un boom, dice algo nuevo. Para mí, te digo, es algo nuevo porque no he escuchado mucho. Sí, de regresión de sueño, viste, en las terapias, bueno, a mí me lo han hecho en su momento, Sí. mi psicóloga, pero no, con respecto a las vidas pasadas, contanos un poco más, yo creo que todo el mundo va a interesarse en saber esto. Bien, bueno, venimos a la Tierra una y otra vez para sanar las heridas del alma. Somos primero un alma, somos energía, y luego tomamos un cuerpo físico. Y tomamos un cuerpo físico y llegamos a la Tierra para poder evolucionar, para irnos mejor de lo que llegamos.
y venimos a evolucionar cada uno de acuerdo a lo que su propósito de vida, su alma, necesita realizar. Esto no tiene que ver con religiones. Para Occidente como vos decís, es poco común, poco conocido, aunque ahora se está escuchando muchísimo más, sobre todo todas las terapias transpersonales, Sí. que son las que trascienden al ser. Creer que somos solamente esto, un cuerpito, y que alrededor nuestro no pasa nada, y que venimos de algo que cayó de arriba, es un poquito de ignorancia espiritual. Es no darnos cuenta de todo esto que nos rodea, que está atrás mío, que es un mundo de luz lleno de seres de luz y maestros ascendidos, de ese espacio espiritual del que venimos. Con lo cual podríamos decir que somos todos seres espirituales atravesando acá en la Tierra una experiencia humana. Entonces, las vidas pasadas, yo me formé en Argentina con el doctor Kabuli. Quien la hizo más popular esta terapia fue Brian Weiss de Florida, que fue muy conocido en los años 90, donde por hechos fortuitos y ajenos a él, que incluso él mismo se sorprendió de todo lo que le sucedió en la vida para llegar a eso, ahí lo popularizó, lo hizo como más conocido con muchas vidas, muchos maestros, con muchos libros que ha escrito. Y en Argentina, el doctor Kabuli armó toda la terapia para poder llegar a esos momentos traumáticos del ser, que como decíamos anteriormente, saber que pasaron hace mucho tiempo o que no quiero recordarlos, no suceden. Y todo está, porque todo vibra. Ajá. Entonces, bueno, él se basó en mucha bibliografía, como por ejemplo Edith Fiore, que es You Have Been Here Before, o William Baldwin, Past Life Regression. Se fue como informando para poder llegar a hacer una terapia que incluya todas las etapas del ser. ¿Por qué todas las etapas? Porque en una terapia de regresión a vidas pasadas no vamos solamente a una vida pasada. Te diría, Analía, que en la mayoría de los casos vamos a la infancia, a esa primera infancia, y también al vientre materno, que es una parte vital. El universo materno en nuestra vida es lo que nos marca, es nuestro primer vínculo, es estar adentro de ese útero y sentir y percibir y adquirir todo lo que siente mamá. Vivimos esos 9 meses de gestación con nuestro inconsciente a pleno. Creíamos antiguamente que porque está acá adentro y no lo vemos, el bebé no escucha. Y el bebé siente y presiente todo lo que la mamá siente, lo que se dice alrededor, el vínculo con papá. Entonces todo eso nos queda grabado en nuestro inconsciente, y a partir del nacimiento hay como un blanqueo de memoria, lo olvidamos, y luego en la vida de adulto se nos van presentando dificultades. Entonces, una terapia de regresión a vidas pasadas no es para saber qué fui en otra vida. No tendría ningún sentido, porque lo que se va a trabajar en esa terapia son emociones que en otras existencias o en esta vida no hemos podido resolver. Se entierran los cuerpos, pero las emociones continúan. Es nuestra propia energía, esa energía vital que anima al cuerpo en nuestra concepción. Por eso la concepción es una cita de 3. Es el óvulo, el espermatozoide y la energía de esa alma que va a anclar en esa unión. De lo contrario, no va a haber gestación o
se interrumpirá en algún momento porque el alma decide retirarse o desde el exterior deciden interrumpirlo. Interrumpirlo. Pero Que, vos sabés que te escuchaba y tiene mucho sentido lo que decís, porque todos tenemos una percepción de la vida, ¿no? A lo largo que vamos transitando esta vida, todos tenemos una forma de ir viéndola y de sentir emociones o cosas que decís, esto no coincide con lo que me enseñaron, o esto no coincide con lo que se está diciendo, ¿viste? Ahí Por lo va. menos particularmente me ha pasado a mí. Desde muy chica yo sentí que realmente la creación nuestra, ¿no? O sea, nosotros mismos tiene algo como muy poderoso, algo que se conjugó ahí. Y esto de que vos sos parte de tu madre y de tu padre, o sea, de una unión, y que ahí salís vos y salís con todo lo tuyo, pero también venís arraigado de lo anterior, ¿no? De lo vivido de ellos, es como muy fuerte. Y encontrarse uno mismo y tratar de vivir de la manera que uno entiende las cosas sin el famoso librito, como vos decís, de que te están enseñando que la vida es así, que hay que hacerla así, que tenés que hacer estos pasos, que demás, y que a vos interiormente sentís que no coincide, no Ahí está. coincide con lo que vos... Yo también siempre fui una convencida, de hecho, soy docente de niños chiquititos, o sea, del primer año, un año, dos. Siempre entendí también que en la concepción o en el embarazo los niños, el bebé escuchaba, sentía, entonces me dediqué mucho en mis embarazos a nutrirlos de lo mejor que podía, pero inevitablemente, viste, vos pasás por situaciones dolorosas que también afectan al niño, que también lo afectan, y que lo ves cuando el niño nace, cuando sale, con algunas complicaciones, pero que a la vez vos tenés herramientas como para decir, bueno, a ver cómo hacemos para sacarlo de esto, cómo hacemos sin tener que medicarlo, sin tener que ir a esos tratamientos, viste, que todos pensamos, bueno, que es la solución, pero que en realidad hay otras cosas que yo puedo hacer, y yo siempre fui de esas, de las que busca otras soluciones, ¿entendés? Tal cual, sí. Siempre trato de buscar que la parte positiva o la energía más positiva que puede haber, donde yo pueda encontrar esa salida, yo la busco para... Y me ha dado resultado en la vida, ¿eh? Me dio resultado a mí como persona y me da resultado con la crianza de mis hijos, de no... Y es como que me salí del patrón de la familia, Exacto. ¿me entendés? Así es, Me salí de mi totalmente. patrón y por eso me gané como también hasta como enemigos en la familia, ¿no? Claro, Me claro que gané sí. Te como salís del clan, te salís del la clan y, crítica, viste, ¿no? la oveja negra. Y viste que yo entendí que la oveja negra es buena, o sea, Es maravilloso. es la mejor, ¿entendés? O sea, Total. la verdad que qué bendición ser la oveja negra. Entonces, cuando te enseñan que la oveja negra es la peor de todas, es la que va en contra de la manada, y al contrario, ¿entendés? O sea, es la auténtica, es la que se ha aceptado a sí misma y la que puede vivir de la mejor manera y transmitirlo mejor. Realmente sí, me parece interesante y coincido mucho en lo que estás diciendo. La oveja negra es la que escucha su voz interior, Mm, que no nos enseñan a escucharla. exacto, Nos exacto. enseñan a Esa voz que te escuchar habló siempre, a mí hay una voz que me habló siempre, que totalmente, me dijo Analía absolutamente. esto, Analía lo otro, o que yo me hablo a mí misma, Por siempre acá vas, ¿no? sí, sí, sí. Siempre, siempre. Dijiste cosas muy importantes, Analía. Por ejemplo, ese registro que uno siente cuando hay algo extraño. Por ejemplo, una, una mamá, una mujer que viene a una consulta, tiene 2 hijos y con uno de los hijos tiene un miedo y una preocupación especial. Ninguno de los 2 hijos tiene ningún problema, pero ella registra que hay Mm, algo, esa palabra que vos dijiste, algo que te resuena diferente, algo que no entendés por qué. ujú. Y ahí es cuando estamos salidos del piloto automático y empezamos a entender qué nos pasa. Entonces, llega y en este caso sí, fue directo a una vida pasada donde en otra existencia le robaban un hijo,
le arrebataban a su hijo, un niño de 3, 4 años. Una parte de la terapia de regresión, que es muy importante, se trata de ver si esa experiencia que uno está viviendo la puede conectar con alguna mirada de esta vida. Y lo vio inmediatamente. Ese niñito que le robaron en otra vida era su hijo adolescente, por el que ella sentía una preocupación especial, fuera de control. Y bueno, fue así porque la terapia de regresión es ir al momento traumático, ya sea en esta vida o en vida pasada, y luego desprogramarlo y poder sanarlo, porque no es suficiente quedarnos con el evento. Claro. Lo que hacemos al verlo, como decía Carl Jung, le ponemos luz a eso que está en el inconsciente, escondidito, y al verlo ya le ponemos luz, entendemos, y cuando comprendemos, aliviamos. Y cuando aliviamos, se presenta otro mundo y podemos tomar decisiones. Exacto. Entonces, hay un montón de situaciones que se pueden manejar a través de esta posibilidad de ir a ese hecho traumático. Lo maravilloso de esta terapia y de todas en las que me he preparado es que en ninguna, como terapeuta, como facilitadora, se le dice a la persona a dónde tiene que ir. Porque muchas veces llegan con un motivo de consulta, hay un cuestionario previo, cortito, para ver qué pasó en su vida, si es que tiene datos familiares, etc. Y un motivo de consulta. Muchas veces se llega a la consulta y ese motivo de consulta cambia o en regresión aparece otra situación. Y eso está bien, porque no es el terapeuta que le dice a la persona, tenés que ir a ese momento a trabajar eso porque te quedó marcado. Y ahora te voy a contar una cosa. Entonces, es el alma en ese estado de conciencia expandida, porque se hace una meditación profunda, así podemos bajar estados de conciencia. Se bajan estados nada más porque seguimos conscientes escuchando todos los ruidos exteriores, pero el alma empieza a bucear, a indagar, tanto que siente, huele, vive y vibra ese momento traumático. Para eso el facilitador, para que pueda drenarlo por completo. Entonces, cuando, por ejemplo, el evento traumático es dentro del vientre materno o hay conflictos entre madres e hijos, es vital el corte de cordón, porque con mamá todos estamos unidos por ese cordón umbilical. Entonces, la posibilidad de hacer ese corte de cordón, energético, por supuesto, nos da la posibilidad de salir y darnos cuenta que respiramos por nuestra propia cuenta y que todo eso que se vivió en el universo materno, no todo nos pertenece. No hay nada de culpa, no podemos ser una madre o un padre, porque también los padres influyen, no a nivel de la mamá, porque por algo estamos unidos al cordón todos, pero no hay culpas, porque cada uno actúa de acuerdo a la conciencia que tiene en ese momento. Y no hay nadie que pueda decir, hiciste bien o hiciste mal, porque todos hacemos lo que podemos y lo que sabemos hacer. Después podremos transformarlo, porque todo se puede transformar. En la vida, cada instante podemos tomar la decisión de transformarnos. Y esto que te iba a decir es que cuando me formaba como terapeuta en vidas pasadas, uno de los casos era una regresión de una persona, de un señor que estaba viviendo en una tribu millones de años atrás y se desataba toda una guerra entre tribus por el robo de una gallina.
Entonces, bueno, se desata una guerra feroz y a esa persona la toman de rehén y bueno, como era antiguamente la violencia humana, la descuartizan Ujú, y bueno, esa persona ujú. eh, lo vive, lo huele, pero está bien que así sea, porque no es que te estás muriendo otra vez ni te están descuartizando, pero vos estás viéndolo, reviviéndolo, se reviven las emociones. Entonces, cuando se le pregunta cuál es el momento más traumático de la situación, la persona dice cuando robaron la gallina. Y uno puede creer que el momento más traumático Claro, es cuando lo descuartizaban. Por eso el terapeuta jamás, jamás le debe indicar a la persona claro. qué Ujú, es lo que debe trabajar. ujú. Es el alma de la persona quien toma la decisión de trabajar esto o aquello, porque el alma sabe, es sabia, nuestra sabiduría es perfecta, lo que no es perfecta es nuestra mente. De hecho, cuando nacemos, tenemos la mollerita aún abierta, todos los bebitos nacemos y Sí. tenemos... Eso es la comprobación que llegamos de ese espacio espiritual con una sabiduría innata que de hecho es la que nos permite gestarnos adentro del vientre materno y tomar la decisión de nacer, que es el primer examen que da un ser humano. Entonces, indicarle a cada uno dónde tiene que ir, para mí ya es historia antigua, ya ese tipo de terapias no funcionan. Tenemos que ser libres para que el otro pueda decidir dónde tiene que ir para sanar. Después sí, colaborar, armonizar y reprogramar algo nuevo. Entonces, a partir de ahí nos alineamos en plenitud. Exacto, yo también creo que esto de poder, vos decías, para él lo más traumático fue el comienzo del problema, que fue robar una gallina. Ujú. Eso iba a dar la consecuencia después de todo lo que vino, ¿no? Y eso él por lo menos pudo focalizar que ahí estaba el problema real y que eso fue lo que le causó daño en realidad. Exactamente. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, bueno, yo lo cuento siempre, no tengo ningún problema, yo soy víctima de abuso sexual infantil a los 5 años y por eso tuve que hacer muchas terapias y por eso hice una terapia recién a los 26 años que di con la profesional correcta, me llevó una regresión, ¿no? De Ujú. sueño, para saber qué era realmente lo que me pasaba, porque yo no tenía claro todo lo que me estaba pasando, ¿no? Tenía pesadillas, tenía sueños, tenía miedos, tenía inseguridades, tenía enojos, tenía frustración, tristeza, había tanta cosa a lo largo de mi vida que yo no entendía bien qué era hasta que lo pude ver, ¿no? Pude ver todo con mucha claridad, como vos estás diciendo, pude estar en el momento, pude verme, pude escucharme, pude sentir, pude oler. Eso. Y lo más traumático de la situación para mí hasta el día de hoy, que sigo trabajando sobre eso, es lo que se decía, las palabras, ¿no? Que se Mm. me decían. Eso para mí fue lo, aunque te van a decir, no, pero no puede ser, porque lo otro es peor. Sí, sí, claro que lo otro, el hecho de la Pero para violación, vos era pero la... lo que más me ha traumado a mí, o lo que a mí me quedó, y por eso tiene mucho sentido lo que vos estás diciendo, son las palabras, lo que se decía, lo que se me decía. Cosa que hasta el día de hoy me cuesta decirlas, o sea, si yo tengo que hablarlas, me cuesta todavía poder eh, decirlas porque me trauman un poco. Estoy tratando de salir de todo eso de a poco, pero por eso mismo yo creo que cada hecho que nos ha pasado en la niñez, o sea, o en nuestras vidas, hay algo siempre que es el foco del problema, ¿no? Y creo que es eso lo que más da, más allá del daño físico, emocional y todo lo que recibí, es todavía una herida grande que yo tengo y que me cuesta todavía poder superar en algunos aspectos, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es necesario ir hasta ahí, hay que Hay llegar. que, hay que llegar, hay que Sí, animarse, hay que sí, tener coraje. sí, Hay mucha gente que dice, no, no, ya pasó, no quiero saber nada. Pero no. el hecho de tenerlo allá abajo, Al contrario, yo he hay dicho que que es un revivir. alivio Es para una... mí. Para mí fue Claro un que gran sí. alivio
Pero aunque haya sí, sido un dolor enorme haber sabido la realidad y haberme enterado de lo que me pasó, pero fue tan el alivio más grande que recibí porque supe por qué tenía todo lo que tenía, ¿entendés? O por sí, qué sí, era sí, como era. Por fin me encontré, dije, bueno, ahora ya entiendo por qué soy como soy. Ahora entiendo claro. por qué me trataban como me trataban en la familia, o por qué me cuidaban en extremo, o por qué tal cosa. Y Que cuando yo, uno comprende, claro, alivia, exacto. Y para mí fue un gran alivio, y es un alivio hasta el día de hoy. claro. Y por eso creo que es necesario llegar hasta lo más profundo de uno mismo para entenderse y comprenderse. Porque no sos el mismo, ¿no? Cuando vos tenés un hecho traumático que atravesás a través de la niñez, te cambia la vida, te cambia absolutamente la vida. Podría llegar a Totalmente. haber sido otra clase de persona, pero no lo soy. A raíz de eso, soy otra persona y también agradezco a la persona que soy. Eso te iba a decir. Yo lo agradezco también, de alguna Total, sí. manera hay algo que me Mm, hace, no diferente, pero me hace ver las cosas de otra forma y manejarme de otra manera y tener la cabeza de otra forma y seguir buscando la oportunidad de reencontrarme siempre y saber quién soy, pero también de ayudar, ¿no? A través de lo que me pasó. Para mí, y lo haces, porque ya el hecho de poder contarlo, como hablamos el otro día, eh, el hecho de poder transmitir vivencias es donde otros también aprenden y para eso ujú, estamos en esta vida, para reunirnos y saber que todos venimos, como te dije al principio, a la tierra una y otra vez para sanar esas heridas del alma. Y para sanarlas hay que verlas, hay que tener coraje, hay que poder ujú, llegar a ese momento para revivirlo, verlo y ponerle luz. Si yo lo tengo escondido en el inconsciente, ujú. va a estar en la sombra siempre y va a ser parte de nuestra sombra, de nuestra incomodidad, de nuestras reacciones, porque las reacciones es lo que surgen del inconsciente, porque brotan, es así, Claro, pum, si no vos no sé te por qué, entendés, pero tengo, pero y no lo entendés. exploté hoy. No, y Es aparte tiene que ver eso, como vos decís, de dejar el lugar de víctima, ¿no? Porque cuando te pasa algo, vos te sentís como una víctima o algo, pero hay que dejar ese lugar y pasar a otro, ¿no? Y hablamos hoy, por ejemplo, que te marcan la vida las costumbres, ¿no? De las familias, y cuando vos rompes el patrón de querer buscar tu ayuda propia, porque tal vez no te ayudan del otro lado, porque del otro lado no quieren que se hable, no quieren que se diga, no quieren que se exponga, ¿me entendés? Porque sienten culpa, dolor o porque no quieren pasar por esto, pero uno tiene la necesidad de sacar a la luz lo que le pasa y no tiene vergüenza de lo que le sucedió, ni tiene problemas en hablarlos o buscar ayudas, es que te convierten ahí en la oveja negra que hizo, sacó los secretos familiares, expuso las cosas, ¿entendés? Y yo he recibido de mi familia el que me calle, ¿no? El que no hable más de estos temas, el que Es una no... generación también. Yo creo que los chicos están cambiando, vienen mucho más sabios, no por conocimiento, sino por esa sabiduría universal, Sí, porque el planeta está cambiando, estamos entrando o entramos, de acuerdo a ujú, los astrólogos que lo vean, en esta era de Acuario, que es la rehumanización del ser. Y, y me parece que el modelo de esto no se habla, mejor guardarlo y que sea un tabú familiar, se ya cada terminó vez para mí. sí, está quedando cada vez Sí, más lejos. sí, Y para volver un poquitito a la terapia, donde sí. yo te decía que se abordan muchas etapas del ser, una de las etapas también es el propósito de vida, con lo cual podríamos decir que la vida de todos tiene un sentido especial, único e irrepetible, porque somos únicos e irrepetibles, porque el alma es una, es mía, y es lo que yo tengo que vivir y atravesar para poder evolucionar y retirarme de este mundo Ujú. mejor de lo que llegué. Entonces, esas adversidades que se presentan
muchas veces, y así lo podemos ver con los ojos del alma, son una gran oportunidad para poder empezar a ver qué tengo que recalibrar en mi vida que no me estaba acompañando en mi bienestar. Entonces, muchas veces, como vos decís, la gente se queda en el victimismo, cuando todos podríamos ser protagonistas de nuestra historia y decir, Exacto. muy bien, me tocó esto. Por supuesto que hay muchísimos dolores por los que hay que atravesar, que para cada uno será el fin del mundo, Sí. pero para algo es, por algo las cosas se presentan. Entonces, echarle la culpa a la política, al marido, a la familia, a lo que sea, nos está saliendo y corriendo del foco, que es mirarnos. Ujú. Y hay que atrevernos a mirarnos. Cuando vos hablabas de tu experiencia, me tocó atender a una señora que ella no sabía qué le pasaba, porque me dice, en mi trabajo estoy bien, no tengo problema, tengo marido, familia, dice, pero yo no soy feliz. Algo, yo siento adentro que algo mío no está bien. Y ella no se podía dar cuenta, pero sentía que teniendo todo, se sentía vacía y mal. Bueno, empezamos con la regresión y va directo a una vida pasada donde se hundía el barco en el que estaba viajando con su mamá y su hermano varón, más chico que ella. Entonces, bueno, tiran los botes salvavidas, no había lugar para todos, y ella ve como su mamá agarra a su hermano más chiquito, lo sube al bote y el bote se aleja, y ella queda en el agua atormentada porque la mamá se va con su hermano, entonces se deja caer y ve cómo se va hundiendo y se ahoga y en esa vida se muere. Cabe aclarar que cada vez que vamos a una vida pasada, sí o sí tenemos que pasar por la muerte, porque si fue una vida pasada, hubo una muerte, a Ujú. veces es traumática, a veces no, Sí. no importa, se atraviesa, después se armoniza y volvemos al estado de conciencia habitual. Como fue tan rápido, continuamos trabajando, su alma lo permitió y va a esta vida. Y ahí destapa una puerta que la tenía muy guardada y mirá vos lo que son las coincidencias. Cuando ella tenía 4 o 5 años, era chiquita, su mamá estaba embarazada y tenía un embarazo de riesgo. Entonces la internan y a ella la mandan a la casa de una tía mientras su mamá estaba internada. En la casa internada para tener un hermano varón. Ujú. Atención, no era una hermana mujer, hermano varón también. Y, y ella ahí empieza a recordar lo que tenía tan guardado en su inconsciente, eh, que todas las noches había un ruido, una puerta que se abría y entraba el marido de su tía y abusaba de ella y le tapaba la boca. Ujú. Y toda la energía de no poder, ella era chiquita, no podía gritar, no podía decir, no sabía qué era, pero le tapaban la boca y abusaban de ella. Ella comenzó a revivir todo eso. Cuando termina la regresión, bueno, ahí se empiezan a unir esas piezas de nuestro propio rompecabezas emocional, donde en otra vida la mamá la abandona para irse, para salvar a un hermano, y se va con el bote y ella se muere, se ahoga, y esa energía de ahogo la tenía acá. En esta vida, en esas noches que entraba el abusador, también con una mamá que se va. Las situaciones son diferentes, pero la emoción es la misma. Sí. Mamá me deja para ir a cuidar al Ujú. embarazo de su hermano varón también.
Y ella lo que más la trastornaba era el ruido, porque revivió el ruido de cuando se abría esa puerta, porque ese ruido sabía lo que venía. Bueno, termina la regresión, se baja la remera y me dice, a mí me operaron de cáncer de garganta. Sí. Entonces, vos fíjate cómo la energía no resuelta, cómo lo que no hemos podido sacar a la luz se presenta en el cuerpo, en las emociones, se va Una y presentando otra vez para para, salir, de alguna para manera. salir, Para salir, exacta, porque tiene para que salir. verlo, porque Claro. ella no recordaba conscientemente. Tiene que salir porque si no te morís. Fíjate que antes de que salga, Ujú. cuando me dijo, a mí me operaron, porque ella se dio cuenta, bueno, se hace todo un trabajo de... Sí, es como una analogía, ¿no? De la historia de la vida pasada, más el presente, esta vida. su presente de esta vida que fue en la niñez, más su adultez con la operación del cáncer de garganta, ¿no? Exacto. Analógicamente se ve la relación que une todo, y que si no lo resolvés, sí morís, ¿entendés? De alguna manera, morís de morís angustia, de angustia, morís viene el suicidio, muchas veces viene el suicidio. Porque no se entiende qué me pasa. Es que no entendés, claro, Cuando yo sí, no sí. entiendo Es de dónde viene, desesperante, es desesperante. es muy desesperante no poder saber qué es lo que te está pasando, pero que sabés que algo te pasa. Y bueno, a mí, al menos te digo, esta regresión a mí me ayudó a aliviarme Sí, y a convertirme en la mujer que soy hoy, ¿no? A transformarme, que ya venía transformándose, pero que necesitaba el empujón, necesitaba la claridad, ¿viste? Necesitaba ver con claridad para poder aceptar, porque hay que saber aceptar, claro. dejar de sufrir, dejar de ser solamente una pena, algo andante, dejar de ser la víctima para poder salir a la luz y decir, esto fue lo que me pasó, esta soy yo, esto aprendí, esto estoy aprendiendo y esto puedo dar, ¿no? Esto puedo brindar. Y eso es muy sanador, ¿no? ¿Sabes por qué es sanador, Analía? Porque cuando atravesamos un hecho traumático, cualquiera sea, chiquito o grande, algo que fue un shock emocional para nosotros, hay algo que se llama pérdida de alma. El alma queda fracturada, queda como cortada, como rota. Entonces, esa parte del alma es una energía vital nuestra que si no la reintegramos después de ver el hecho traumático, hay que reintegrar esa parte para que vuelva a mí y yo poder tener toda la energía conmigo, porque de lo contrario me va a pasar eso, voy a sentirme desvitalizada, triste, deprimida, víctima y no puedo salir. Por eso es tan importante verlo, revivirlo y reintegrarme con esa parte de mi energía que quedó atrapada en aquel hecho traumático. Y no importa si fue en esta vida, en otra o hace un mes. Es el momento difícil que me tocó atravesar, traer esa parte de la energía a mí. Por eso es muy completa la terapia de regresión. De hecho, mi página se llama Regresar para Avanzar, porque yo regreso a ese momento, lo veo, acompañamos a la persona que atravesó la situación de dolor para poder después reprogramar y reunirme con toda mi energía para poder seguir adelante, de pie, entera, con otra fuerza. Y siempre realmente entendí que tenía que ver con el alma, ¿no? Todo tenía que ver con el alma, todo tiene que ver con mi alma. Y cuando vos decís un alma quebrada, un alma, personalmente siempre cuando me preguntaban, yo le decía que yo sentía como que mi alma había sido atravesada, ¿no? Con una espada. Siempre dije lo mismo, como si una espada me hubiese atravesado y no hubiera más secretos en mí, ¿entendés? Como que yo quedé expuesta
¿no? Porque ya me atravesaron completa, no sé, era mi sensación, y lo cuento desde muy chiquita esto, ¿eh? Siempre me dio la sensación de que mi alma había sido atravesada por una espada, Mirá ¿viste? vos. Mirá la frase mía que mandaba, ¿no? Pero ¿ves lo que digo? Uh-huh. El alma Sí, sabe. sí. Las mejores frases salen del alma, de lo que siente la persona. Sí, sí. Siempre sentí eso, ¿eh? Siempre, Es así. desde muy chica. Y sigo pensando que es así, ¿no? Que de alguna manera hubo un punto donde mi alma fue atravesada, ¿no? Y necesitaba ser curada y atravesada y sacar la espada, ¿me entendés? Porque la tenía Totalmente. todavía ahí, es como algo, ¿no? Y sí, Es, suena como, no sé, como no, loco, pero yo no, siempre es lo sentí así. así. Es que es Y así. claro, y con el tiempo vos vas descubriendo o vas entendiendo que sí, tiene que ver con mi alma, tiene que ver con mi mente y también con la conexión de mi cuerpo, ¿no? Todo es un conjunto que yo tengo que tenerlo sano y seguro para poder ejercer la vida en sí, ¿no? Seguir manejando bien esta vida, con la claridad en mi alma, en mi mente, pero que mi cuerpo también lo acompañe, ¿no? Lo acompañe. Exacto. Porque es el cuerpo el que habla. El cuerpo grita lo que el alma calla. Y esto que vos decís de la espada, muchas veces también llegan personas con quizás un dolor en el hombro que desde el punto de vista médico no hay resolución, no hay nada. Y cuando hace la regresión, en una vida pasada había una lanza clavada o lo agarraron de un brazo y son marcas que quedan en nuestra energía porque vamos cambiando el traje que es el cuerpo, Ujú. pero todo lo que no ha sido resuelto, sanado, se va a repetir para verlo. No es porque hay un castigo, se nos muestra para poder verlo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, ver y no tener miedo, porque antiguamente, como hablamos hace un ratito, mejor de esto no hablemos, lo ponemos abajo de la alfombra, de esto no se habla, es un tabú, pero la humedad en algún momento sale. Sí, Cuando todo, todo. sale, todo Ujú. sale. Todo sale, Entonces, todo todo sale. surge, todo aparece en el tiempo que tenga que aparecer. Yo también creo mucho que todo se da cuando tiene que ser. También creo que nos unimos o que, no sé, tengo en especial una amiga en México que decimos que el universo nos unió, no sé, del universo, como lo quieran llamar, digo, yo siempre creo que nos hemos unido, conectado a través de este periodo de pandemia que nos ha tocado vivir a todos, que estamos Mm, viviendo todos, diferentes personas del otro lado donde ni pensamos ni imaginamos que nos podíamos contactar, pero que nos vamos contactando y que nos vamos entendiendo y hablamos como el mismo lenguaje, ¿no? exacto. Entonces, ¿a qué se lo atribuimos en realidad? Bueno, cuando se trabaja en terapia de regresión, el propósito de vida, eh, hay un escenario básico y eso es muy importante saberlo. Nuestra alma, en ese espacio del que venimos, que se llama espacio entre vidas, porque es el mundo espiritual del que vengo, atravieso la experiencia humana y me retiro y el alma, lo mejor que puede suceder es volver a ese espacio de luz. De lo contrario, esa energía se quedará vagando donde es un estado intermedio. Para los católicos sería el purgatorio, Ujú. pero es un estado intermedio. Cada filosofía espiritual lo llama de distintas maneras, el bardo, etc. Pero lo mejor que nos puede pasar es saber que venimos de ese lugar espiritual y hacia allá nos tenemos que dirigir en el momento de abandonar el cuerpo físico, que después voy a hacer una aclaración. Pero para eso, cuando venimos de ese espacio entre vidas, rodeados por seres de luz y por todos los maestros ascendidos que nos ayudan a tomar la decisión de encarnar, porque
de acuerdo a la bibliografía y a los hallazgos de las terapias de regresión, en aquel espacio se está mucho mejor que en este. O sea, tomar un cuerpo físico es una decisión de muchísimo coraje. Y para que el alma pueda resolver eso que viene a trabajar, que se llama el propósito del alma, necesitamos de un escenario básico, con lo cual no va a ser casualidad al vientre materno que llegue, a la raza, al país y a todo lo que circunde mi primera infancia, que es lo que se elige, lo elige el alma desde ese espacio espiritual. Entonces, no es casualidad que muchas veces nos crucemos con personas que decís, parece que te conociera de toda la vida. Sentís esa energía y decís, qué loco. O estar en un lugar y decir, esto, yo acá ya estuve, pero bueno, esos famosos déjà vu. Los déjà vu que dicen, Los ¿no? déjà vu. Sí, entonces, pasan tantas es cosas impresionante, porque te y estamos tan impresiona. ocupados en Sí, la mente, en las cuentas, sí. en todo el rigor mental, que dejamos de escuchar todo lo que sucede a nuestro alrededor, que es mucho más importante que lo que podemos ver y tocar. De hecho, el Principito decía, lo esencial es invisible a los A ojos. los ojos, sí. Entonces todo lo que vibra, todo lo que no vemos, es esencial y es donde hay que poner la atención. Y para cerrar, esto que te decía de elevarnos a ese espacio de luz cuando abandonamos el cuerpo físico, es otra de las etapas que también aparecen en una terapia de regresión. Y Kabuli lo llamó almas perdidas. Almas perdidas porque perdieron el rumbo, o sea, el cuerpo muere y la energía del alma, en vez de elevarse y dirigirse a ese espacio del que venimos, se queda aferrada al espacio material, por apegos, por miedos, por culpa, por una cantidad de conciencia mental que hace que no nos podamos elevar. Si no nos podemos elevar, quedan adosados al campo vibratorio de seres vivos. ¿Por qué? Porque se alimentan de alguna manera de la energía de algún ser vivo. Muchas veces ha pasado que, por ejemplo, en regresión empiezan a hablar en plural. Cuando se habla en plural, ¿quién más está? Hay una energía también acompañando a esa persona. Entonces, es maravilloso cuando se presentan esas energías porque es un acto de amor continuo, es elevar la energía que está ocupando el campo vibratorio de alguien, entonces libera a la persona, pero también se acompaña y se le ayuda a esa energía a elevarse a la luz. Entonces, por eso es un acto de amor continuo, de beneficio para todos. Hay muchas veces donde uno no comprende por qué de golpe empecé a fumar o no me reconozco, qué le está pasando a fulanita, está irreconocible, no era así. Bueno, ahí es donde hay que mirar con atención porque muchas veces están como absorbidos por energías en el campo vibratorio que no les pertenecen. Entonces, poder ayudar a esas energías a liberar es beneficioso para ambos. Exacto, exacto. Y pensaba un poco, digo, las personas que tenemos una fe, una religión o demás, lo que vos decís coincide mucho con lo que nosotros creemos también, o sea, con lo que, y se puede unir estas dos teorías de alguna manera, porque se relacionan muchísimo. Venimos de un lugar, de una existencia donde hay espíritus para tomar un cuerpo, y del cuerpo este cuerpo va a trabajar, va a tratar de tener su propósito en esta vida, de encontrarlo, de buscarlo, y va a partir de este mundo para volver a ese mundo espiritual donde es recibido, ¿no? Exacto. Esa es un poco la teoría religiosa de la que yo La vengo. rueda de
La rueda de la vida. Exacto, es la rueda de la vida. Y cuando vas al área de psicología, por ejemplo, existe la espiralada famosa, que habla de que salimos de un punto y seguimos por espiral, pasando a lo largo de nuestra vida por diferentes situaciones, pero regresando a las mismas situaciones que no solucionamos, para darnos la oportunidad de solucionarla. Entonces, es un ejercicio en psicología que se trabaja mucho para eso, para poder volver y volver siempre si te quedó algo, hay que volver para sacarlo y demás, ¿para qué? Para después la otra parte que viene de psicología, que te dice que en cada etapa de la vida vos tenés que tratar de haber cerrado ciclos para que el que venga sea mucho mejor. Y, por ejemplo, llegues a una vejez sin tantos traumas y problemas y cosas que vos decís, ay, me faltó esto, no pedí perdón, no pasó esto, no viví esto, no viví lo otro, sino que vos puedas llegar a una vejez de decir, bueno, yo lo he hecho todo lo que pude, lo mejor que pude, viví plenamente, he sido feliz, he tratado de buscar la felicidad y la he encontrado en diferentes oportunidades. La felicidad no es absoluta, son momentos, por lo menos lo que yo creo, momentos y etapas, pero puedo tener una felicidad de todas las cosas que yo decido hacer, ¿no? Uno sabe qué te va a dar felicidad y qué no te va a dar felicidad. Entonces, la elección, el libre albedrío que existe, es lo que hace que seamos felices y podamos cumplir con nuestros propósitos en la vida, ¿no? De lograr ser realmente plenos, de poder vivir en las condiciones que queramos, sin hacerle daño a nadie, sino aportándole al otro y al universo. Porque cuanto más seamos los que reconozcamos quiénes somos y qué tiene nuestra alma, y nuestra alma puede darle a otro, mejor va a ser este mundo. Porque esa es la realidad, ¿no? Tratar de que este mundo sea mejor. Por eso se habla de un acuerdo de almas, ¿no? Donde llegamos para conectarnos y la vida nos va a ir poniendo distintas situaciones, atravesando la misma emoción para poder resolverla. Porque si no, enterraremos a ese cuerpo, pero la emoción seguirá viajando hasta que esté resuelta. Y básicamente evolucionamos a través del corazón, del amor universal. Cuando digo amor universal me refiero a ese amor que uno puede sentir para que todos los seres de todos los mundos sean eternamente felices. No me refiero a ese amor de roles, el amor romántico, los corazoncitos, los besitos, eso es otra cosa. Si no te tengo me muero, necesito. La necesidad no es amor. No. El serme útil, porque no seré feliz, pero tengo pareja. El famoso libro. Sí, no soy feliz, pero tengo marido. Claro, no seré feliz, pero tengo marido. Eso es conformismo, eso es desperdiciar la encarnación, porque venimos a mirar como los niños. Vos hablaste de los niños, cuando llegamos en esos primeros 7 años que estamos tan conectados al mundo espiritual, donde los niños juegan con esos amiguitos invisibles, que los niños pueden ver a estas almas perdidas que yo te digo, que son las que se presentan, no las vemos porque son energía, pero están. El hecho de no verlas no quiere decir que no existen. Los niños las ven, de hecho lloran a la noche porque se les presentan a ellos, porque son pura luz. Los niños juegan, tienen la maravillosa oportunidad de querer conocer y experimentar todo. No están intoxicados todavía. Hay un grado de inocencia todavía hasta los 8 años, donde empezás a despertar y a ver y a tomar algunas responsabilidades ya. Y ahí hay un punto, ¿no? Cuando llegamos a esa edad, ¿por qué no permitir que entonces todo eso, ese mundo en que el niño todavía estaba en inocencia y demás, traspase los 8 años, no viva una inocencia eterna, pero pueda seguir viendo a esto como algo positivo y no como algo de temor o algo, ¿me entendés? Seguir los patrones, claro, seguir, y ya de ahí te tenés que seguir el patrón que te enseñaron y no te podés ir de ahí porque si no estás loco, está hablando pavada, lo llevo a una terapia al chico porque el chico no está bien, ¿no?
Ahí creo que es un punto importante de poder ver que podemos perjudicar o no Tal la cual. niñez de ese niño y la adultez, ¿no? Eso es lo que podemos llamar una apertura espiritual. Apertura. Y saber que si a un niño le pasa algo, Ujú. no ir al momento, hay que ir un poquito más atrás. ¿Qué está pasando en el entorno? Exacto. Porque la mayoría de las veces vamos, ¡pum!, al momento, a la situación, al síntoma. Pero eso se está presentando por algo y Por algo que para viene. algo. Y Sí, sí. para algo. Entonces, en vez de anestesiarlo rápidamente con una pastilla para que no hable, para que no sienta, para que no moleste, para que no corra, Ah, cuando un niño es todo lo contrario, un niño es puro amor, es inocencia, sí, porque viene de ese espacio espiritual donde el amor universal es eso, es amor que no juzga, no compite, no compara, donde hay una compasión por el otro ser, porque es un ser sintiente, viviente y sufriente, tanto como yo. ujú, Entonces empezar a unir y no a separar. El intelecto, la mente lo que hace es nos corre, nos separa. Vos allá, vos del otro lado. Estos por un camino, los otros por el otro. Y así es como nos vamos descuartizando entre nosotros mismos y nos vamos alejando. sí. Entonces llegamos a una adultez encerrados, donde no quiero escuchar las cosas, así como el caballo Sí, del lechero. sí, sí, Y sí. Sino darle continuidad a estas cosas que nacen con nosotros, que nos acompañan desde que nacemos eso. y que van a lo largo de nuestra vida y que algunos nos volvemos a conectar, ¿no? Con ellos, y otros se la pierden por prejuicios, se la Ujú. pierden por no querer escuchar, por no hacer esta apertura que vos decís, esta apertura mental en realidad, y también espiritual, para poder entender que no estamos solos, que no Eso. somos solos, que hay mucho alrededor nuestro de lo que nos podemos nutrir, y que nos puede ayudar a ver con claridad y llevar este mundo mejor, ¿no? Y encontrar las claves para lograr la felicidad que es importante, como vos Ujú. decís, desarrollar este amor, eh, ¿cómo fue que dijiste? Amor Que todos los seres de todos los general, mundos, eso, un amor mundial, vendríamos a hablar. claro, Yo siempre claro, creí que la clave de la solución en todo es el amor, ¿no? El amor sí, sincero, el sí, sí, amor sí, puesto de verdad en lo que hago, en lo que digo, en cómo soy, en cómo trato al otro, en lo que le brindo a los demás. Si con amor se puede todo solucionar, creo que sí. la solución viene por ahí, pero tengo que animarme y ser valiente a demostrarlo, ¿no? A sacarlo a la luz, porque a veces también hasta temor da demostrar mucho amor o mucha cosa, pues la gente ni te cree a veces, porque Sí. la gente, viste cómo es, media desconfiada en general. Y estamos, bueno, por eso yo Estamos creo que todos está, desconfiados de muchas cosas, entonces sí, no solemos ser incrédulos en algunas cosas y en otras somos más creyentes, pero creo que Fafa, este ha sido un tema maravilloso, me has abierto muchas cosas, una apertura, me aclaraste algunas otras y creo que hay mucho más para que podamos conversar sobre este cuando tema. quieras, me encanta, como vos Realmente, decís, me apasiona, y cuando uno lo claro, apasiona lo que yo soy hace, una apasionada de lo que hago. Yo todo lo que sí, hago lo hago con pasión, si no, no lo hago, porque sí, soy totalmente, así, tal cual. siempre fui así, ¿no? Y me Bien, tiraban de inquieta, de que no tenía el déficit de atención, ¿viste? Todo lo tenía yo, todo, ¿viste? Y en realidad era porque siempre fui muy curiosa, porque siempre me gustó analizar cosas, había cosas que no me cerraban, ¿viste? Yo veía, decían una cosa en un libro y vos veías otra y decías, pero esto no coincide, ¿no? Y no encontraba las respuestas, y las fui tal encontrando con cual, los tal años, cual. investigando, uno va resolviendo, pero hay gente que a veces no te quiere explicar. Entonces creo que es un tema muy interesante, espero que le haya gustado a la audiencia y que podamos tener otra oportunidad para hablar de estos temas, pero como siempre, viste que el tiempo es así, como dicen, Por tirano, supuesto, y sí. entonces, y aparte Y a la también gente, hay que cerrar ciclos, hay que cerrar aparte a la ciclos. gente, ¿sabes qué? Hay que dejarlo con ganas, siempre para que quiera estudiar También, más, ¿no? está muy bien. Así que te súper agradezco por esta oportunidad que nos has dado y contanos cómo te contactamos, cómo te contacta la gente. Bueno, me pueden encontrar en mi página web, que es
regresarparaavanzar.com. Y en Instagram es programa.alfa, y ahí nos encuentran. Trabajo con un socio, damos talleres, charlas, bueno, ahí nos van a ir encontrando. Y para cerrar, yo diría, tomando tus palabras, Analía, les diría a todos los que nos escuchen que se animen a desaprender lo aprendido, porque a partir de ahí se abre un mundo nuevo. Exacto, exacto. Me encanta eso. Yo ya lo había escuchado y es verdad. Hay que desaprender de muchas cosas que hemos aprendido mal. Algunas mal. Entonces hay que tener apertura. Muchísimas gracias entonces, Fafa, gracias por todo. A vos. Vamos a dejar igual todos los datos para que en la página, para que puedan contactarla de los medios. Así que bueno, anímense, anímense, y les enviamos un saludo cordial a todos, estén donde estén, a la hora que estén y en el país que estén. Muchísimas gracias. Genial. One with all living things.